entregar el trabajo que corresponde a un encargo que corresponde a la evaluación número 1 de estudio de propuestas. ¿Ya? Obviamente está relacionada con el proyecto que ya hace un par de semanas atrás les publiqué en el ABA y que de hecho en la clase anterior ya trabajamos en parte de lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ya? Entonces acá en la experiencia número 2 entran directamente a la actividad evaluación número 1. ¿Ya? Y acá se encuentran los antecedentes de lo que van a tener que ustedes desarrollar en forma grupal. ¿Ya? En este caso ustedes van a desarrollar el estudio de la propuesta económica de la licitación del proyecto denominado Centro de Radioterapia Hospital Ezequiel Rosales Cortés. ¿Ya? Que es el proyecto que ya les publiqué. ¿Ya? Dentro del estudio de la propuesta económica, ustedes primero van a desarrollar en el punto 1 las publicaciones del proyecto de lo que corresponde a la obra gruesa, considerando las pilas de calzados, que eso ya lo dejamos definido, de hecho algunos ya lo publicaron. ¿Ya? El movimiento de tierra general, recuerden que el edificio se emplaza en un subterráneo, por lo tanto ustedes van a verificar las partidas de movimiento de tierra, también las van a tener que ubicar. Los hormigones del proyecto, la enferradura y los moldados. O sea, toda la estructura de hormigón armado, ustedes lo van a tener que estudiar en esta primera parte del curso. ¿Ya? De ahí vamos a revisar el itemizado. Además de eso, van a tener que desarrollar los análisis de precio unitario de las partidas correspondientes. ¿Ya? Hormigones, enferradura, moldaje y el movimiento de tierra general. ¿Ya? Incluyendo las pilas de desorganizado que ya lo trabajamos en la clase anterior, pero ahora ustedes tendrían que obviamente terminarlo y ajustarlo de acuerdo al total de pilas. Ya en clase solamente evaluamos el presupuesto de las pilas tipo 1, por lo tanto las otras deberían tener cierta variación. ¿Ya? Lo mismo con las publicaciones. También van a trabajar, y de hecho esto lo vamos a ver hoy día, el estudio de los análisis, de los gastos generales de la etapa de obra gruesa del proyecto. Por lo tanto, nos vamos a tener que definir un plazo y ustedes van a definir en este caso todos los elementos que deberían considerar como gastos generales. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo tipo de qué ítem deberíamos considerar en esta parte del presupuesto. ¿Ya? Análisis de gastos generales. Y finalmente vamos a definir algunos formularios y anexos que ustedes van a tener que desarrollar y completar para la presentación de la propuesta económica. ¿Ya? Que básicamente están relacionados con la individualización de la empresa, por ejemplo, individualización, ¿ya? Antecedentes, por ejemplo, de la constructora ficticia que ustedes van a tener que crear. ¿Ya? También, por ejemplo, formularios donde acrediten la experiencia de la empresa constructora. Entonces ahí vamos a revisar la carpeta de la licitación y vamos a definir cuáles anexos ustedes van a tener que desarrollar para adjuntar la propuesta económica del proyecto. ¿Ya? Para ello vamos a considerar 2 semanas de plazo, por lo tanto se entregaría el 29 de abril. De esta clase vamos a trabajar obviamente en esto, la idea es que también ustedes ya vayan avanzando el material del proyecto. ¿Ya? Esta evaluación va a tener un 35% de ponderación con respecto a la nota de presentación, así que vale importante, y un trabajo que lo van a desarrollar en forma grupal. ¿Ya? Idealmente entre 3 a 5 alumnos. ¿Ya? No grupos tan pequeños, porque en realidad igual la cantidad de trabajo es alta, por lo tanto ustedes tienen que organizarse de tal forma que obviamente desarrollen el estudio por completo. Pero máximo 5 alumnos. ¿Ya? Bueno, la carpeta correspondiente a la licitación se encuentra al inicio de la experiencia número 2. ¿Ya? Que es la carpeta que ya ustedes han visto, que dice proyecto de radioterapia. ¿Ya? Entonces, esas son las especificaciones generales del proyecto que ustedes van a tener que estudiar. ¿Ya? Vamos revisando los antecedentes para poder definir exactamente qué es lo que deberían hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberían estudiar? Entonces, dentro de la carpeta de licitación, ¿ya? Lo primero que vamos a revisar es el itemizado. ¿Ya? Y acá vamos a definir de todo lo que está acá, específicamente qué es lo que van a ustedes estudiar. ¿Ya? Como hicimos en el anterior. O sea, hay que
con eso. Acá tenemos el itemizado. Todavía no. Sí, de ahí les voy a habilitar ahí para que sí, eso voy a hacer. De hecho, voy a sacar una copia de este documento. ¿Ya? Y después voy a publicar el itemizado con ahí demarcado todo lo que ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? Lo que corresponde a trabajos preliminares, esto lo vamos a dejar fuera. ¿Ya? No es necesario que lo hagan en esta parte del estudio. Todo lo que corresponde a estudio de terreno y todas las obras preliminares también. ¿Ya? Entonces, nos vamos a enfocar acá en lo que es movimiento de tierra. ¿Ya? Ahí tienen que también revisar las especificaciones técnicas para que obviamente analicen qué es lo que considera cada partida. ¿Ya? Entonces acá deberían ustedes considerar niveles trazados de renteo, excavaciones que corresponden a las pilas de desorganizado que acá están por metros cúbicos, excavación, en este caso esa partida debería considerar la excavación masiva del subterráneo, ¿ya? Retiro de excedentes y relleno estabilizado. Ya por si acaso la partida que acá dice proyecto de activaciones, para verificarlo acá, las activaciones son en este caso las pilas. ¿Ya? El concepto de activación es cualquier faena para poder contener el terreno. ¿Ya? Y las pilas en este caso es un tipo de activación. Ya, para aclarar, la partida que dice proyecto de activaciones, por si acaso, ya está relacionada con los planes, ya con el diseño del proyecto de activación. ¿Ya? No está relacionada con la ejecución de las pilas, sino que está relacionado con la ingeniería. ¿Ya? El diseño, el cálculo y los planos, en este caso de las pilas desorganizadas. Entonces lo que corresponde a activaciones, que fue lo que calculamos la semana pasada, en este caso lo calculamos por metro lineal. En el caso de este presupuesto está por metros cúbicos. Entonces ustedes van a tener que hacer una conversión en el análisis presupuestario con respecto a lo que hicimos en la clase anterior por metro lineal, llevarlo ahora a presupuesto por metro cúbico. ¿Ya? Esa partida de activaciones considera la excavación de las pilas, el montaje de las pilas, el hormigón y la enterradura. ¿Ya? Así que ahí simplemente ver las ubicaciones, los volúmenes y hacer la conversión respectiva. ¿Ya? Entonces este corresponde solamente a lo que es pilas. ¿Ya? Y la partida de excavación considera solamente lo que es excavación general. Ya le vamos a dar excavación general subterránea. ¿Ya? Retiro de excedente que está relacionado con la excavación general, porque el proyecto de excavaciones también nosotros habíamos considerado retiro de excedente en esa misma partida. Y los rellenos, en este caso consideran los rellenos bajo radieres, ya rellenos de sobre excavación en caso que apliquen, pero generalmente van a ser rellenos digitales bajo los radieres del piso del primer piso. ¿Ya? Entonces todo lo que está marcado en amarillo ustedes lo van a tener que estudiar, obviamente, ¿ya? Complementando esto con las especificaciones técnicas. ¿Ya? Después tenemos los hormigones. En este caso vamos a considerar hormigones de plantillado, hormigones de fundaciones, muro y losa, radieres. ¿Ya? Moldaje, que en este caso es una sola partida de moldaje, donde ustedes van a tener que incorporar todo el moldaje de cada uno de los elementos constructivos. ¿Ya? Después hay otra partida que dice zanja e instalaciones. Esa partida la vamos a dejar fuera, ¿ya? Porque ¿qué decir? claro, en el itemizado es un valor total, pero en el detalle de la comunicación ustedes van a tener que colocar cuál es el elemento correspondiente para que obviamente no se confunda. Entonces acá dentro de lo que es hormigones van a publicar todas estas partidas. ¿Ya? Hormigón, desplantillado, fundaciones, muro y losa, radieres, moldajes. ¿Ya? Y ese zanja de instalaciones, eso lo vamos a dejar fuera. ¿Ya? Porque en realidad no sé si está en el proyecto específico de clima. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar fuera. También van a publicar los aceros, por lo tanto acá
acero para hormigón armado, toda la enterradura va a ir en un solo ítem, por lo tanto en las ubicaciones ustedes van a tener que detallar según elementos, para que se vayan guiando obviamente. Ya, estructuras de acero para hormigón armado y estructuras de acero en perfilería, por así decirlo. ¿Ya? Perfiles metálicos y todo tipo de estructuras metálicas que aparezcan en los planos. ¿Ya? Bueno, ahí pasamos a tabiques, todo esto en adelante lo vamos a dejar de momento fuera del estudio. ¿Ya? Entonces en realidad son poquitas partidas, pero si hacemos la apertura de todo esto, ya igual es bastante, por eso les decía que la idea es que se organicen bien, ¿ya? Para que puedan estudiar todas las partidas en su totalidad y no les falte información. ¿Ya? A ver, no sé si más abajo tenemos tabiques, cubierta, control de terminación. ¿Ya? No, eso es. Lo que está en amarillo es lo que ustedes van a considerar en esta entrega. Sí, ese tamizado lo voy a subir. La idea es que en este documento ustedes trabajen acá hacia el lado con las ubicaciones y hacia el lado con el análisis de precio unitario. ¿Ya? Si lo quieren categorizar por capítulos, por así decirlo, pueden agregar acá, por ejemplo, una hoja de ubicaciones de movimiento de tierra si quieren. ¿Ya? Después acá otra hoja donde ubiquen los hormigones. Otra hoja donde ubiquen la enferradura o la armadura. Ya, el montaje también. Bueno, y hay una que ya habíamos considerado que era la ubicación de las pilas. ¿Ya? Todo lo que corresponde a las ubicaciones. Y después en otra hoja podrían dejar por separado lo que sea análisis de precio unitario. ¿Ya? Para los análisis de precio unitario los pueden confeccionar ustedes si quieren. También se pueden apoyar con la información de ONDAX. Si ustedes estiman que el presupuesto que entrega ONDAX está bien, ya lo pueden copiar y pegarlo ahí. ¿Cómo? No, el APU lo van a realizar de acuerdo a la unidad de medida que venga definida en el emisor. ¿Ya? Por lo tanto, si el ONDAX tiene un presupuesto que está por metro lineal y ustedes lo necesitan por metro cúbico, van a tener que hacer las conversiones necesarias para poder obtener el presupuesto. Profe, ¿Ya? ¿dónde salen las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas están acá. Especificaciones técnicas actualizadas. Eso es cierto. Ya, ese debería ser el documento. De hecho, aquí vamos a ir actualizando. Por ejemplo, proyecto de activaciones. Miren, ahí lo que les mencionaba recién. Dice que el proyecto de activaciones considera. Proyecto de activaciones contempla la presentación de un proyecto, plan de ejecución y calidad de la partida a ser realizada. El entregado en el documento y planos. Se fijan que es la ingeniería del proyecto de activación. ¿Ya? Bueno, obviamente cada uno de esta parte la van a dejar fuera. Eso no está en parte de las publicaciones y del presupuesto. Pero después detalle acá los métodos de contención y entrega ahí ya después detalle de cada una de las partidas. En el trazado, por ejemplo, ya ahí le entrega cierta en este caso información topográfica con respecto al redacteo. ¿Ya? Después de activaciones, ahí dice que se consideran las excavaciones, por ejemplo, y indica también el proceso constructivo. ¿Ya? Entonces acá tiene toda la información que complemente ¿ya? A lo que está indicado en el itemizado. Los rellenos, por ejemplo, pueden entregar una tabla de granulometría para los rellenos. ¿Ya? Después tenemos la especificación de los hormigones. ¿Ya? Cada una de las definiciones. ¿Ya? Entonces, con este documento ustedes van a complementar el estudio tanto de los volúmenes de obra como del cálculo del presupuesto. ¿Ya? También dentro de esta misma planilla, ustedes van a crear, aparte de los análisis de precio unitario, una planilla que va a contener acá los gastos generales del proyecto. ¿Ya? Gastos generales.
Entonces, en el formulario de indemnizado, al final, tenemos el resumen del presupuesto. Ya, por lo tanto, acá, obviamente, esto les va a arrojar un costo directo. Gastos generales no hay definido ningún porcentaje, pero el monto que van a obtener, obviamente, va a estar relacionado con el análisis de gastos generales que ustedes van a hacer. Ya, por lo tanto, vamos a definir un plazo estimativo para lo que corresponde a la obra de cruce. En base a ese plazo, ustedes van a definir cada uno de los ítems de esta parte del presupuesto y obviamente los van a valorizar. ¿Ya? La idea es que esto sea con valores reales para que vean y obviamente investiguen también cuáles podrían ser los sueldos, por ejemplo, de los profesionales. Ya eso es parte ya de la investigación del trabajo. ¿Qué gastos deberíamos considerar y más o menos cuáles son los montos asociados dependiendo de la magnitud del proyecto? ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que deberían ustedes entregar en el documento que corresponde al indemnizado. ¿Ya? Eso es la primera parte con respecto al trabajo. Después tenemos la parte número 4, que es la presentación de los formularios y anexos de la propuesta económica. ¿Ya? Entonces acá, no sé si en esta carpeta viene el documento. Sí, acá viene. Por ejemplo, el formulario número 1 dice identificación del oferente, persona natural o jurídica. Acá, este formulario, solamente ustedes lo tienen que completar, obviamente con información ficticia. Si alguien tiene información real, obviamente le puede considerar los datos de su empresa en este documento. Dice acá, nombre o razón social del oferente, el RUT, dirección comercial, giro, nacionalidad, teléfono, correo electrónico, nombre del representante legal, RUT, profesión del representante legal, y después dice acá personería del representante legal. ¿Ya? Eso lo pueden dejar en claro. Después acá firma, nombre, RUT, fecha. ¿Ya? Y todos los antecedentes de la empresa. ¿Ya? ¿Todos los formularios? No. Formulario número 1, sí. Esto lo tienes que completar. ¿Ya? Información ficticia o real, como ustedes quieren. ¿Ya? Bien. Después. Cuando eso fue lo que te preguntaron antes que se ve alguna vez. Ya, esto lo vamos a mandar a la misa. ¿Ya? Formulario número 1. Formulario número 1. Esto lo van a anotar en su cuaderno. Porque no les voy a pedir completar todos los formularios, ya, solo algunos. ¿Ya? Más que nada para que los vayan conociendo. Ya, formulario número 1. Después tenemos declaración jurada, no, ese no. Declaración de ubicación tampoco. Experiencia. Este sí. ¿Ya? El formulario número 4 o número 5, que acredita la experiencia del oferente, también ustedes lo van a completar. ¿Ya? A ver, vamos a ver si le tengo el número 5. Bien, mismo. ¿Ya? Pero da lo mismo. Formulario número 4 y número 5. Vale. ¿Ya? Que simplemente es, por así decirlo, un currículum de la empresa constructora en donde ustedes van a colocar acá el nombre de la obra, que obviamente puede ser real o ficticio, ahora mismo, el mandante, la superficie en metros cuadrados, el nivel de complejidad del proyecto, ahí pueden clasificar complejidad alta, media o baja, ¿ya? Y, bueno, en este caso la dirección o la ciudad que es el país, pero pueden colocar ahí la ciudad o dirección específica, ¿ya? A lo menos acá, la idea es que en este formulario ustedes completen en el formulario número 5, por lo menos unas 5 obras ficticias, obviamente, ¿ya? Y al final ahí dice total metros cuadrados, ¿ya? Generalmente la experiencia de la empresa se va a acreditar en metros cuadrados construidos, ¿ya? Entonces, claro, ahí coloquen proyectos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y ahí después firma de los antecedentes, los datos personales de los representantes legales, en este caso de la empresa, y la firma, ¿ya? Entonces, acá, formulario número 5 o número 4, los dos son los mismos, ¿ya? Y este es importante, formulario número 7 y es la carta de oferta, ¿ya? Esto es simplemente el formulario donde se indica cuál es el valor que ustedes están cotizando para el proyecto, ¿ya? El formulario número 7, ¿ya? Ahí dice que el contratista tanto, ahí colocan el nombre de la empresa constructora, el nombre del proyecto, y le colocan ahí valor sin IVA y valor con IVA, ¿ya? No sé cuánto les va a dar esto, pensemos que les va a dar a lo mejor 500 millones o 300 millones, la verdad desconozco, no recuerdo el número, ¿ya? Pero ahí le colocan el valor y abajo los antecedentes de la representación legal, la firma, ¿ya? Entonces tendríamos formulario 1, 5, formulario 7, que es la carta de oferta.
Es la misma, pero yo abrí la que decía consideración técnica actualizada. Sí, actualizada. Sí. Entonces, formulario número 7. A ver, capacidad económica. ¿Cómo? Desglose de gastos generales, este también. ¿Ya? En este caso, la planilla de gastos generales que ustedes van a desarrollar, obviamente después la van a pegar acá. Entonces dice ítem, descripción, cantidad, valor unitario y valor total. ¿Ya? Acá pueden entregar un resumen por ítem de los gastos generales que ustedes van a analizar en el formulario Excel. Acá. ¿Por partida? ¿Ya? Con un global. Claro, acá van a tener el detalle, pero en este formulario pueden colocar los ítems generales solamente. Por ejemplo, si tienen acá un ítem de mano de obra indirecta, ¿ya? Acá obviamente van a tener un detalle de la mano de obra indirecta, pero en el formulario lo pueden colocar simplemente como mano de obra indirecta, tanta plata. No es necesario entregar el detalle, porque el detalle va a venir en el Excel. Entonces acá lo categorizan por ítem simplemente. Ya de ahí vamos a ver esta parte del presupuesto. ¿Ya? Entonces tendríamos formulario número 10 también. Ya que copiar, pegar información más que nada, y obviamente ahí abajo firmarlo. ¿Ya? Así que el grupo va a tener que elegir a un representante legal de su empresa. No, el número 5 es de declaración. No, el 5 es experiencia del oferente, porque hay unos 5 más. ¿Ya? También el presupuesto detallado, en este caso el formulario 11, simplemente acá ustedes tienen que copiar el itemizado. ¿Ya? El formulario 11, que es el presupuesto, se fijan acá, simplemente el itemizado. Ya con las ubicaciones, los precios unitarios y los precios totales. Entonces ahí basta con que ustedes tomen el presupuesto completo, ya obviamente ya calculado y todo, lo copien, lo pegan acá en este formulario. ¿Ya? Y al final, obviamente, tienen que colocar los antecedentes de la representante legal y la firma. ¿Ya? Acá. Obviamente, con los montos en el resumen final. ¿Ya? Ahí completan con toda la información que ustedes van a calcular. ¿Ya? Y el último. ¿Cuál era ese, profe? Perdón. Después del 10, ¿cuál sería? El 11. El 11. Entonces. ¿Ya? Presupuesto detallado. Y el último es el desglose del análisis de precios. Este sería el formulario número 12. ¿Ya? De la misma planilla Excel donde van a colocar los análisis de precios unitarios, ustedes van a entregar el después, lo van a copiar y lo van a pegar en este documento. Acá. ¿Ya? Entonces, pueden ocupar el tiro. Este formato lo copian y lo pegan en el Excel. ¿Ya? Obviamente después lo van ordenando acá hacia abajo. Ya van haciendo todos los análisis de precios unitarios hacia abajo, de manera tal que después seleccionan el Excel completo, lo copian y lo traspasan acá al formulario de glose de precios unitarios. Ya para que sea más trabajo. ¿Va a ser trabajo todo el semestre? No, de la primera parte del semestre. Pero por eso después se va a seguir con este mismo aterrizaje. Ah, claro, pero después tenemos que trabajar en la propuesta, en la programación, ¿ya? Y en la propuesta técnica, que son las otras unidades que quedan. Así que obviamente nos vamos a enfocar en el proyecto, pero desarrollando otras áreas. Nos vamos a enfocar principalmente en la obra gruesa. No lo vamos a ver en su totalidad porque el proyecto tiene muchas especialidades, entonces no vamos a ver todo. ¿Ya? Pero en esta primera parte solamente propuesta económica, pero de lo que es obra gruesa. ¿Ya? Entonces, este formulario que el 12 también lo tienen que completar, obviamente con información que van a tener directamente acá en el análisis de precio unitario del presupuesto. ¿Ya? Por lo tanto, ahí traspasan la información y al final también los antecedentes del representante legal y firma. ¿Ya? Entonces sería el formulario 1, el 5, registrando al menos 5 horas como experiencia, que sea real justicia, da lo mismo. Formulario 7, 10, 11 y 12. ¿Ya? Aparte de lo que está indicado acá, que es el detalle de las ubicaciones, de lo que es obra gruesa,
los análisis de precio unitario también en la planilla Excel, el análisis de gastos generales y la presentación de los formularios, que es lo que está acá. ¿Ya? De hecho, lo vamos a dejar registrar al tiro acá, para que todos tengan esta información. Formulario número 1, 5, 7, Me pegaron a ti los bichos ahora. 11 y 12. Payaso. Ya, todos están dentro de la carpeta. ¿Ya? La misma planilla que acabo de modificar. Estoy enfermito. Revisado. ¿Ya te la he tomado con bombilla? ¿Sí? Si es remedio, no es para curarse. Cuando uno se cura, lo toma así, pero es para remedio. Sí. Y me dio un bajón de resfriado. Porque no estaba resfriado, se me bajó ahora. No, querido. Ahí está el documento. ¿Ya? ¿Me quieres ayudar? Finalizado que acabo de modificar con cada una de las hojas que ustedes van a tener que desarrollar. Y también con las partidas marcadas en amarillo, que son las que van a tener que ustedes trabajar. ¿Ya? Bueno, y la carpeta está acá en la parte inicial de la experiencia de un proyecto de radioterapia en Así que eso es el trabajo que van a tener que hacer durante estas 2 semanas. ¿Ya? Idealmente, esta clase la ocupamos en el desarrollo del trabajo. La próxima semana también. Entonces, la idea es que ocupen bien el tiempo, estas 4 horas que tenemos, o 3 horas que tenemos. ¿Ya? Y vamos a ver los computadores. Creo que ahora hay algunos que están con AutoCAD. ¿Ya? Si no, ahí obviamente, si tienen sus computadores propios, podrían ir trabajando con esto. ¿Ya? ¿Consultas de esto? De momento. Son calculaciones. Ustedes van a evaluar los gastos generales de la obra. La idea es que sea algo similar, o si quieren agregar otras cosas. ¿Ya? Pero en general vamos a tener el ítem, obviamente, donde vamos a definir, por ejemplo, si es mano de obra indirecta o si son servicios, por ejemplo, donde tenemos que detallar el ítem dentro de los gastos generales que vamos a detallar ahí en ese mismo formulario. ¿Ya? Después la descripción, que es, por ejemplo, simplemente el nombre. Por ejemplo, si el ítem es servicios básicos, tendríamos que tener, por ejemplo, agua potable, electricidad, internet, etc. ¿Ya? Es la descripción del gasto general de obra que estamos considerando. La unidad de medida, la cantidad de meses, ya vamos a hacer un ejemplo, la cantidad de meses de permanencia de ese gasto general en la obra, el precio unitario, en este caso de acuerdo a la unidad de medida, el precio total, y acá una especie de diagrama Gantt donde vamos a seleccionar acá cuál va a ser la permanencia de ese gasto en el proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no, en el proyecto en general, probablemente considerando lo que ahora es. Entonces, por ejemplo, vamos a tener uno de los ítems dentro de los gastos generales que sería, por ejemplo, la mano de obra indirecta. ¿Ya? En este caso, como mano de obra indirecta, vamos a tener, por ejemplo, al administrador de obra. ¿Ya? Acá, obviamente, ustedes van a definir qué profesionales van a tener en la obra. ¿Ya? A lo mejor, por la envergadura de este proyecto, no es necesario un topógrafo a tiempo completo. Quizás es necesario contratar un topógrafo para que haga el rastreo del proyecto inicial, ya para que levante ahí los puntos de referencia y todo, pero después el resto del trabajo basta con que sea un equipo de trazado solamente y no solamente un topógrafo. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí ustedes evalúan, porque dependiendo obviamente de la envergadura de la obra y dependiendo del presupuesto, ya que si usted es factible o no tener un equipo pequeño, mediano o grande. Entonces, eso se define propio dependiendo de las exigencias de cada proyecto. ¿Ya? Pero el administrador de obra sí vamos a tener. ¿Ya?
¿Ya? Ya no me queda nadie. Si el proyecto es muy grande, a lo mejor tendría más de un administrador de obra. ¿Ya? O si el proyecto es por turno, tendría en este caso administrador de obra y el contraturno del administrador de obra. ¿Ya? ¿Qué otro cargo dentro de la mano de obra indirecta podríamos tener acá en este proyecto? Un profesional de terreno, ¿cierto? O jefe de terreno. Vamos a colocar acá profesional de terreno. ¿Ya? Segurito, dijeron acá, ¿cierto? Prevencionista de riesgo. Perfecto. Obviamente esta obra va a tener un número quizás mayor de trabajadores, por lo tanto, ya, bueno, ustedes quizás manejan más. Bajo una cierta cantidad de número de trabajadores, hay requerimiento tener un profesional de prevención de riesgo de puntos fijos en la obra. Creo que son 25 o 10, no me acuerdo el número de la verdad. Seguramente ustedes lo vieron en legislación, puede ser, pero 25, ya. Sobre 25 trabajadores, prevencionistas, y creo que tiene que ser ingeniero. ¿Ya? Ingeniero en prevención de riesgo de puntos fijos en la obra. Por lo tanto, prevencionista. ¿Ya? Prevencionista. ¿Qué otros profesionales vamos a tener dentro de la mano de obra indirecta? Administrador, profesional de terreno, prevencionista. Ya, capataces, pero primero vamos a empezar con los profesionales. Oficina técnica. Ya vamos a volver acá, claro. Profesional, oficina técnica. También acá podemos colocar asistentes de oficina técnica, porque en general van a haber por lo menos 2 o 3 cargos dentro de la oficina técnica. ¿Ya? Asistentes de oficina técnica. Bueno, ahí después ustedes van a ver el resto. Supervisor, por ejemplo, supervisor de obra de riesgo. ¿Ya? Ahí ustedes después completan con todo lo que escribe el compañero. La unidad de medida en este caso va a ser mes. ¿Ya? La cantidad de meses obviamente la vamos a calcular después. Precio unitario en este caso sería el sueldo, ¿ya?, del administrador de obra y de otros profesionales, incluyendo las cotizaciones. Por lo tanto, acá lo que deberían considerar es que si el administrador de obra va a ganar, por ejemplo, 2,8 millones o 3 millones, no sé, tienen que agregarle acá 30% que corresponden a las leyes sociales. Al igual que en los análisis de precio unitario, tienen que considerar el ítem de leyes sociales que se debe pagar por efecto de las cotizaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el administrador de obra, para un proyecto de este tipo, en general acá debería estar entre sobre 2,5 millones y podría llegar, obviamente depende de la experiencia, pero podría llegar perfectamente a los 3,5 millones hasta 4 millones inclusive. Pero yo creo que está dentro de ese rango. Entonces acá, precio unitario sería los 2,8 millones, por ejemplo. Por el 1.3, por lo tanto sería costo para la empresa, por así decirlo. ¿Ya? Costo de empresa 3.640.000 mensual. ¿Ya? El total en este caso va a depender de la permanencia del administrador de obra en el proyecto. ¿Ya? Entonces, como acá estamos enfocando solamente el proyecto de la obra gruesa, ¿ya? Vamos a decir que este proyecto dura la obra gruesa, a ver cuánto voy a hacer, 7 meses. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, la permanencia del administrador de obra para el análisis de gastos totales de la obra gruesa va a ser desde el mes 1 al mes número 6. 7 meses de permanencia, por lo tanto, acá en meses ahí ustedes pueden hacer una fórmula simplemente que cuente acá la X que acabo de colocar para que solo calcule cuántos meses y después nosotros completemos solamente con una X los meses de permanencia de ese recurso. Entonces acá puede ser contar si el rango es esto y el criterio es X. ¿Ahí se funciona? Contar si X, por ejemplo, si ustedes dicen que el administrador va a estar 5 meses solamente, 5 meses.
¿Ya? Entonces acá el precio total va a ser igual a la cantidad de meses de permanencia del recurso. ¿Ya? Multiplicado por el precio unitario. Ya, entonces, por ejemplo, si el administrador de obra va a estar 5 meses en el proyecto, que equivale al plazo que le vamos a decir como obra nuestra, pongamos que son 6. ¿Ya? En este caso, 21 millones de pesos sería el gasto general correspondiente al administrador de obra. ¿Ya? Lo mismo hay después con el profesional de terreno, profesionista, oficina técnica. En general, estos cargos van a estar durante todo el proyecto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, después los supervisores y los capataces no necesariamente van a estar por todo el proyecto. Por ejemplo, acá, si estamos enfocados solamente en la obra gruesa, no vamos a tener profesionales, por ejemplo, o supervisores de determinación. ¿Ya? Entonces, ustedes van a definir, de acuerdo a la organización que ustedes le quieran dar a la empresa, cuáles van a ser los profesionales que corresponden a mano de obra indirecta. ¿Ya? Y le colocan ahí la cantidad de meses de permanencia del proyecto, el valor unitario mensual, considerando el sueldo más las leyes sociales, y obviamente ahí el precio total sería la multiplicación, ¿ya? Entre la cantidad de meses de permanencia y el precio mensual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos mano de obra indirecta. ¿Qué más van a considerar dentro de esta planilla de gastos generales? Servicios básicos. ¿Cómo le quedó el contar si hay 2 meses? Mira, contar sí acá fue contar sí el rango, que sería en este caso todo ese rango de datos, punto y coma, y la X que es el criterio, pero entre comillas. Entonces lo que hace el Excel, si detecta una X, la cuenta como número. ¿Ya? Solamente para que después ustedes digan, por ejemplo, el profesionista va a estar de los 6 meses, va a estar en los 6. Ya, estas fórmulas después las arman hacia abajo simplemente. Ya, acá colocan la X y sacan calculación. Para no tener que hacer fórmula cada rato, porque la tenemos que escribir después de forma manual, 6, 5, 4, 7. ¿Sí? Esta la va a actualizar ahora. Sí, porque esta la voy a subir. Ah, claro. Sí. Ya, bueno, ahí le coloca el sueldo al pensionista. Después vamos a tener un ítem de servicios básicos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué van a considerar en el ítem de servicios básicos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bueno, servicios básicos. ¿Qué deberían considerar acá? Por ejemplo, cuenta de agua, electricidad. ¿Cuántos meses le dio, profe? ¿Cuántos meses le dio? 12. Entonces acá consideré 6 meses. Ya, eso lo tenemos que definir todavía. ¿Cuál va a ser el plazo del proyecto para que ustedes calculen los gastos generales? Yo acá solamente estoy dando el ejemplo. ¿Ya? Agua, electricidad, internet, telefonía. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que considerar acá? Ver si es que van a tener una fosa, ¿no? Para limpiar la fosa que tenemos para eso. Baños químicos. Ya, dentro de servicios básicos, claro. Baños químicos, por ejemplo. ¿Ya? Ya, pero eso lo vamos a considerar después en otro día. Aquí solamente lo que es servicio. Agua, electricidad, internet, telefonía. Ya, baños. ¿Ya? Entonces acá también la unidad de medida va a ser mes. ¿Ya? ¿Cuántos meses en este caso también? Todos los meses vamos a necesitar todos estos servicios. Desde 7 meses, supongamos que dura la hora de gruesa. ¿Ya? Y acá van a tener que colocarle un valor mensual. ¿Ya? Esto acá ustedes lo pueden estimar. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la venta de electricidad de una obra? No tengo idea. Ya los cosas funcionan considerables, entonces ahí van a tener que ustedes colocarle un número a esto. ¿Ya? Internet, telefonía, ¿cuánto vale un plan de internet y telefonía? 15 lucas. 15 lucas. Pero para una hora no es más caro. Porque Ya, 45, creo que 25. Tiene una máquina más. 30. En todo el proyecto, ¿cuánto va a gastar en internet de telefonía? 210.000 pesos. ¿Ya? Baños químicos. 7 meses, pero acá lo que tenemos que considerar. Eso me falta. Consideren baño humano porque no pueden pagar. Acá, por ejemplo,
Si van a tener 6 baños químicos por 7 meses, serían en este caso 42. ¿Ya? 7 baños químicos por 7 meses, 42. ¿Ya? Precio unitario, en este caso el valor mensual de arriendo de un baño químico, 7 lucas, unos 100 y algo. ¿Cuánto? Como 250. 250. Más la garantía que hay que dejar por el. Ya no, pero la garantía acá la dejamos fuera, porque la garantía en realidad son documentos, es como plata ficticia. ¿Ya? Son como 5 años. Pero 250 Mucho. Para eso ponía una fosa. Y eso incluye el mantenimiento semanal, quizás, bueno, ahí se define el periodo de mantenimiento. Ya, pero 120, no sé. 5 millones de baños químicos, por ejemplo, para todo el proyecto. ¿Ya? También acá vamos a tener otro ítem que se va a denominar arriendos. Arriendos principalmente de instalaciones. ¿Ya? Que ojo, a veces esto está considerado dentro de instalaciones de faena, así que ahí también ustedes vean que dice el itemizado. Ya vamos a poner itemizado, dice instalación de faena y servicios provisorios. ¿Ya? Entonces, quizás este ítem que acabamos de considerar en los gastos generales de baños químicos, si lo queremos considerar acá, no podríamos considerarlo en el itemizado. O si lo consideramos en el itemizado, lo tenemos que sacar de acá. ¿Ya? En uno solo, ya, pero no en los dos. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, arriendo de instalaciones, podríamos tener generadores, por ejemplo. ¿Ya? Generadores. Ahí ustedes definen. También, si hay que sacar agua, podrían tener bombas acá. Eso ustedes simplemente lo van a definir. ¿Ya? Compresores. ¿Ya? No sé qué más podría considerar. Ahí consideran todo lo necesario, todo lo que ustedes estiman que van a rentar. También le colocan ahí la unidad mensual, la cantidad de meses de permanencia de ese gasto general en el proyecto y el valor unitario y el valor total. ¿Ya? Bueno, tienen mano de obra indirecta. Ahí va a ir todo el personal profesional y no profesional de la obra que no esté dentro de los análisis de personalidad. Por ejemplo, los guardias, si van a tener servicio de guardia, deberían ir acá. ¿Ya? Subcontrato de guardia de seguridad, por ejemplo. ¿Ya? También hay un ítem que le vamos a llamar fletes. ¿Ya? Que puede ir incluso en el ítem de arriendos varios. ¿Ya? Fletes, acá descripción, flete, camión ranca, por ejemplo, o camión 3/4. Considerar un determinado número de fletes para, obviamente, el abastecimiento de toda la obra gruesa del proyecto. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que estimar cuánto. ¿Ya? Bueno, también, gastos de oficina, también va a ser otro ítem dentro del proyecto, donde acá van a tener, por ejemplo, compra de artículos de oficina, ¿ya? Café, galletas, todo lo que va a estar ahí en la obra, dentro del ítem de gastos de oficina o gastos varios. ¿Ya? Entonces yo les estoy clasificando los ítems principales que deberían considerar. Mano de obra indirecta, servicios básicos, arriendo de instalaciones, fletes, gastos de oficina. ¿Ya? Seguramente se me están yendo cosas, así que me pueden ir ayudando. Se compran que Claro, eso, elementos de protección personal, EPP. También, los EPP es un ítem dentro de los gastos generales, entonces acá ustedes van a colocar cascos, zapatos. Pero es de esos profesionales. No, acá sería de todo. De todos los Claro, de toda la los obra. gastos generales son los EPP generales, le vamos a colocar para toda la obra, ya sea mano de obra indirecta o mano de obra directa. ¿Ya? Claro, le vamos a colocar acá elementos de protección general. Cascos, zapatos, ¿ya? Guantes, buzo, gafas, barbiquejo, en caso que aplique protector auditivo, ya, bueno, también respiradores, ya, todo lo que ustedes tienen que comer, ya, etcétera, ya, todo lo EPP. Y acá obviamente van a tener que definir acá
¿cuántos, dependiendo de la cantidad de trabajadores que ustedes van a definir para el proyecto? Ahí ustedes evalúen la magnitud del proyecto y definan cuántos trabajadores más o menos deberían tener y obviamente ahí consideren los EPP necesarios para esa cantidad de personas. ¿Ya? Y obviamente tienen que definir cuántos zapatos le van a entregar durante la faena, cuántos guantes le van a entregar durante la faena, cuántos buzos, cuántas gafas, etc. Eso va a depender de lo que digan Claro, en general, la obra va a tener, por lo menos si tiene el departamento de organización, va a tener un plan, un procedimiento, por así decirlo, de establecimiento de se va a decir ahí cada cuánto tiempo se deben entregar, se deben ir renovando lo que primero obviamente ustedes consideran ese ítem de acuerdo a un plan de organización, pero ustedes lo dejan. El elemento de producción personal. ¿Ya? También acá deberían considerar un ítem que vamos a denominar maquinaria. ¿Ya? Y este ítem es importante. Maquinaria general. ¿Ya? Claro. Pero ojo, maquinaria general que no es la maquinaria que está en los análisis de presión unitaria. Entonces, por ejemplo, acá, si vamos a tener una grúa torre, grúa. Acá, seleccionar la fila, lista y movilizar. Al final de la mano hay que salir todo vayamos Acá. ¿Ya? El ítem de maquinaria general. La grúa torre, por ejemplo. ¿Ya? Si la bodega tiene una grúa horquilla para carga y descarga de material, la colocan acá. Grúa horquilla. ¿Ya? Si tienen alguna camioneta, la obra, camioneta. ¿Ya? Seguramente van a haber camionetas, entonces tienen que considerar acá en la maquinaria general ya el costo de arriendo de esos vehículos. Ya, camionetas, si tienen un camión 3/4 para traslado de materiales, camión 3/4, ¿ya? Si tienen camiones, lo que sea, lo tienen que considerar acá, siempre y cuando no esté considerado en los análisis de presión unitaria. Por ejemplo, si en el presupuesto ustedes van a evaluar la excavación masiva y van a considerar ahí los equipos, la excavadora y el camión tolva, esos equipos no deberían estar acá, porque están considerados en los análisis de presión unitaria. ¿Ya? Acá tienen que considerar todo lo que no esté considerado en los gastos del costo directo. Claro, si lo quieren sacar del costo directo, lo incorporan acá al gasto general, pero no en ambos lados. ¿Ya? Claro. Entonces tenemos mano de obra indirecta, servicios básicos, arriendos, instalaciones generales, fletes, gasto de oficina, elementos de protección personal, maquinaria general, ¿qué más será? Gasto básico. Servicios básicos de la oficina. Servicios básicos. Gasto de oficina, ahí va todo. Hojas de papel, lápices, cuadernos, la impresora, computadores. Hay que finalizar. Sí, en general. Bueno, las galletas, el café, todo lo que se compra en la obra. ¿Ya? Ya, si por ejemplo tienen, si tuvieran traslado de personal, aquí deberían considerarlo. ¿Ya? El transporte, si por ejemplo la empresa tiene contratado un servicio de casino y da almuerzo, por ejemplo, a los trabajadores también, eso iría dentro del gasto general. No, pero la empresa está fácil. Bueno, acá hay que colocarse en todos los casos, que hay empresas que obviamente trabajan con muchos recursos o optimizan sus recursos y obviamente tienen instalaciones de primer nivel, tienen comodidades para, o sea, no comodidades, pero servicios mejores, claro, servicios para sus trabajadores. ¿Ya? Bueno, de hecho hay constructoras que tienen sindicatos. ¿Ya? Por ejemplo, Moller, que es una constructora grande que construye el hospital de San Antonio, por ejemplo, esa constructora que es grande tiene sindicato. Ya todas las constructoras no tienen sindicato.
Por ejemplo, San José, también. Claro, generalmente las constructoras grandes son constructoras que tienen sindicatos y todo, y obviamente ahí hay otro, con los aspectos, por ejemplo, de negociación y cosas, hay otras condiciones. Las constructoras chicas en realidad no llegan a tener sindicatos porque obviamente la volatilidad, por así decirlo, del personal que contratan es muy variable. ¿Ya? Bueno, algunas cosas que se estén yendo también ahí ustedes las pueden agregar. ¿Ya? Idealmente los gastos generales, si bien los van a calcular, obviamente tiene que estar dentro de un porcentaje de acuerdo al costo directo. ¿Ya? Acá. Entonces, en general, los gastos generales debería darle entre un 25% para este proyecto hasta un 30% a otro. ¿Ya? Obviamente ahí ustedes lo evalúan. Si los gastos generales le dan un 50% del costo directo, ya para esta magnitud de proyectos es porque están considerando gastos quizás que no, obviamente no van a ser, o si bien no van a ser necesarios, son gastos que usted no va a poder incluir en ese proyecto. ¿Ya? Entonces también, después que hagan el cálculo, evalúen si el gasto general le da un 25 o un 30. Si les da dentro de ese rango, lo dejan ahí, está bien. Ahora, si le da muy elevado, tienen que empezar a ajustar la billetera. Ejemplo, si consideraron 3,5 millones para el administrador, a lo mejor van a tener que decir, a lo mejor contratar a un administrador con menos experiencia, que obviamente va a cobrar más barato porque su presupuesto no le alcanza para pagar a un administrador, quizás que cobre 4 millones. ¿Ya? Y eso obviamente se tiene que evaluar. Claro, porque si es por eso, si nosotros somos administradores, lo ideal es trabajar con muchos recursos. Tener las mejores instalaciones, tener sillas, ya todas sillas. Claro, todos los sistemas de ergonomía, ¿cierto? Pero a veces las condiciones de la obra no permiten disponer de tanto presupuesto. ¿Ya? A veces una silla de colegio no hay nada más, y depende de la lugar. ¿Ya? Obviamente eso se analiza dentro de los gastos generales. Mire, estamos en obras donde no hay ni baño. Así que uno va, en este rubro es muy variable, así que se va a encontrar con obras con muchos recursos y obras con nada de recursos. De hecho, obras que mejor a fin de mes no le van a pagar el sueldo del 5, sino que le hacen luego después el 6, el 10, al final. Obras que son muy desordenadas inclusive. Por eso este rubro es muy variable, así que... Profe, ¿la utilidad es cuánto porcentaje? Ya, la utilidad es... 15%. 10% entre un 10 y un 12. Entre un 10 y un 12. Sí. Que es más o menos lo acorde al mercado. ¿Ya? Diego, un 11%. ¿Ya? Bueno, esa planilla por lo menos anoten la estructura tipo de análisis de gastos generales. Profe, ¿por qué no la sube al... ¿Esa planilla? Ya, o de ahí la subo. Sí, la puedo subir. No hay problema. ¿Ya? Bueno, tomemos un break y a la vuelta vamos a ver el tema ya de lo que es publicaciones. Vieron lo del agua, bro. Y temas del presupuesto. No, pero si no vamos a tener un poco antes, pero si bien pueden tomar un rato libre, ya porque ahora se tiene el baño, yo voy a aprovechar de ir al baño. Y a la vuelta continuamos. ¿Me puede ayudar un poquito? Solo se pasa solo eso, aunque no sea la conexión. No. Ah, no, que tiene que seleccionar las filas. Selecciona las filas, la que está abajo. Marca la fila que está ahí, y ahora hay después de lo que es. Ah, no, pero colocaste inmovilizar fila superior. Es. No, a ver, coloca inmovilizar. Coloca la inmovilizar con eso también. Inmovilizar con eso.
Sí, porque tú le estás colgando y moviliza el fila superior y moviliza desde la primera. Abajo. Ya, van a estar aquí, ¿cierto? Sí. Ya, yo vuelvo al tiro. Vamos a mandar todo el trabajo. ¿Le echaste, no? Ah, no, 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 Ah, pero para terminar la...